Vamos a leer la palabra en el Evangelio según San Marcos, capítulo 9, versículo 30, y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Habiendo salido de allí, caminaron por Galilea, y no quería que nadie lo supiese, porque enseñaba a sus discípulos y les decía: el Hijo del Hombre será entregado en mano de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Pero ellos no entendían esta palabra y tenían miedo de preguntarle. Y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa les preguntó: ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Entonces él se sentó, llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Padre, en el nombre de tu Hijo amado, Señor, ha llegado el momento de exponer tu santa y divina palabra, y te pedimos, Señor, que en tu misericordia nos cubra, porque le voy a hablar a tu cuerpo, Jesús, Dios mío. Y tú has escuchado, porque Dios escucha todo lo que se habla en el templo, la necesidad que tenemos de desarrollar valores genuinos, fundamentados en la palabra de Dios, con el deseo de servir al Señor en todo momento. Por eso te pido, Dios mío, que me ayudes en el empeño de llevar el mensaje a los corazones y a las mentes de los aquí reunidos, y que mañana, cuando sea escuchado el mensaje, a través de las grabaciones que habremos de hacer, también, Señor, la palabra busque nido en el corazón de aquellos que la escuchan. Ayúdanos en el empeño. Y si en el campo espiritual ahora, en este momento, hubiese algo o alguien, algún ente espiritual de las tinieblas que tratase en alguna manera, no solo ya de boicotear o desviar lo que vamos a hacer, sino de distraer alguna mente para que no se concentre en la palabra de vida, que tú la liberes, Dios mío, y eche fuera tal influencia, y nosotros te vamos a dar toda honra y toda gloria. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Qué lindo es el Señor. Aleluya. Me gusta predicar de la Biblia, pero siempre hago énfasis, y yo creo que las 3/4 partes de las prédicas mías están fundamentadas en los evangelios. Porque el Señor dijo o dice: ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Predicar el evangelio a toda criatura. Y eso es lo que tratamos de hacer. Predicar el evangelio, y la palabra evangelio significa buenas nuevas. Nuevas de salvación, nuevas de iluminación, nuevas de liberación, nuevas que cambian el alma y ponen un traje blanco a nuestro espíritu. Qué lindo es el Señor. Entonces, en esta porción leída, hermano, vamos a tener una experiencia hermosa. Vamos a acompañar a Jesús y a los suyos en este viaje que ellos hacen a través de Galilea. Y vamos a aprender mucho si observamos y escuchamos detenidamente. Porque el Señor aprovechaba todo momento para enseñar. Y cuando llegaba el momento de disciplinar, disciplinaba. Y vamos a ver en este paisaje cómo Él disciplina a los suyos, porque como que se salieron un poquito, y ya lo verán. Había muy poco tiempo que 3 de ellos, hago énfasis para que vean que eran 12 los seguidores, pero solamente 3 de ellos habían tenido la experiencia de ver a Jesús transfigurarse en un monte muy alto. Y con Jesús estaban Elías y Moisés. Después de eso, dice la porción leída que caminaron por Galilea, y Jesús no quería que nadie lo supiera. ¿Por qué no quería que nadie lo supiese? Se estaba acercando el final de su ministerio terrenal, y él quería aprovechar cada momento para preparar a sus discípulos,
Acuérdense que Jesús sabía lo que venía, pero ellos no lo sabían. Y el Señor les advertía acerca de su muerte y posterior resurrección. Y escuchen, porque esta no era la primera vez que Él les había hablado de eso. La primera vez ocurrió, recuerdan que en cierto momento Pedro lo declaró como el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y en aquel momento, el pasaje bíblico, que no es el tal, pero hago una referencia porque es interesantísimo, Pedro, que no entendía lo que estaba pasando ni lo que venía, dice que se opuso y que no quería que a su Señor le pasara nada de eso. Cuando lo oyó hablar de que tenía que morir, no le gustó mucho. Y dice la palabra que lo reconvino. Quiere decir que le dijo, maestro, eso no, lo que tú estás diciendo no vale. Pero él les hacía énfasis en que era necesario sufrir mucho, ser desechado por los escribas, por los sacerdotes, por las autoridades de turno religiosas que eran los que mandaban. Pero dice la palabra de nuevo, haciendo énfasis aquí en el versículo 32, pero ellos no entendían estas palabras y tenían miedo de preguntarle. ¿Qué les parece? Y uno hace un alto en el estudio y se pregunta por qué pasaba esto con los discípulos. Hay que ver, hermano, a esos discípulos no le cabía en sus cabezas que el enviado por Dios, el Mesías prometido, pudiera morir en la forma en que él mismo estaba diciendo que habría de morir. Los seguidores de Jesús, acuérdense su extracción, de dónde Jesús los llamó. Eran hombres sencillos y humildes, de corazones puros, eran gente noble. Y no estaban preparados para digerir espiritualmente el hecho de que otros hombres tuviesen sentimientos tan negros y terribles que desearan la muerte de aquel que pasaba su vida terrenal sanando y libertando a los oprimidos por el diablo. Ellos no podían concebir eso. ¿Qué maldad podría haber en los corazones de alguien para querer la muerte de aquel hombre que solamente hacía el bien? Se resistían, no lo entendían, no estaban preparados todavía. Pero la pregunta es, ¿y por qué no le preguntaban a Jesús? Tenían miedo. Y aquí hay que hacer otro alto, hermano. ¿A quién y por qué le tenían miedo? Cuando en estas cosas, o igual en todo lo de la vida en lo que nos enfrentamos, hay algo que no conocemos, no le dé pena de preguntar. Vale más quedar como ignorante, si así se quiere, que no es tal. El que pregunta es un sabio. Pero si nos fueran a tachar de ignorante, yo me arriesgo que por 5 minutos me tengan por ignorante, pero después voy a ser sabio porque aprendí lo que no conocía. Hay que preguntar. Cuando no se sabe lo que uno quiere saber, porque a veces el desconocimiento de parte de la gran verdad, del gran todo, nos anula en la comprensión de todo lo demás. Y es aparentemente, repito, incomprensible que habiendo estado con él ya tal vez por más de 2 años en este momento, les dé pena de preguntarle, ¿qué es lo que está diciendo? Nosotros no entendemos nada de eso. Pero aquí viene la cosa ahora, aquí cuando empieza la cosa buena. Jesús le tenía una sorpresa. Le tenía preparado algo que ellos no habían pensado. Y dice la palabra que cuando llegaron a Capernaum, Jesús, después que salió de su casa y se fue a vivir, vivió un tiempo en Capernaum. Y Pedro y demás eran también de Capernaum, que es está en la provincia de Galilea. Acuérdense, Jesús nació en Judea, en Belén de Judea, pero se desarrolló en Nazaret, que es parte de Galilea. Y Jesús le preguntaba, dice la Biblia con esta palabra, ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? ¿Cuál fue la respuesta? ¿Saben cuál fue la respuesta? Un silencio vergonzoso. Nadie se atrevió a decir nada. Nadie se atrevió a decir absolutamente nada. Nadie se atrevió a contestar. ¿Y por qué nadie contestó al Señor cuando Él les preguntó, óyeme, ¿qué disputaban ustedes por el camino? ¿Se han puesto a pensar en eso? Mientras su Señor y Maestro, el Señor Jesucristo, les hablaba
y le mostraba la figura lejana, pero cada vez más cercana de la cruz y el martirio que le esperaba. ¿En qué ellos estaban pensando? ¿Qué estaban discutiendo? ¿Quién sería el mayor en el reino? Uno llevando el peso de la cruz y el otro el disfrute que su posición posterior le había de ofrecer ante la sociedad. No son como dos puntos opuestos. Un gran contraste entre la actitud de uno y la actitud de los otros. Jesús vivía su vida pensando en los demás, pensando en la liberación, pensando en la salvación. Sus discípulos no tenían ni un atisbo de la gloria que el Señor estaba visualizando. Paladeaban el disfrute de la gloria humana. Y ahí es donde me quiero meter, hermano. Imaginémonos un momento cómo se habría sentido Jesús. Hasta ahí, si la Biblia nada más que llegar hasta ahí. ¿Qué siente un líder dentro de sí, en su alma? ¿Qué siente? Cuando ese líder persigue una visión de gloria que le ha dado el Dios del cielo y sus seguidores que están supuestos a compartir esa visión, están pensando en el disfrute personal que tal consecución le habría de ofrecer a ellos. Yo me imagino que aunque la Biblia no lo dice, este es un parecer muy mío, el Señor se debe haber sentido un poco triste y comprendió que tal vez no había llegado todavía el momento en que aquellos hombres estuviesen capacitados para hacerse cargo del ministerio en la tierra cuando Él partiera. Y de hecho con Jesús nunca lo estuvieron. Escuchen, parecen palabras raras. Cuando Jesús partió de la tierra hacia el cielo, ellos no estaban capacitados para hacerse cargo del trabajo, de la proyección, de la predicación, de la expansión del evangelio. ¿Qué pasó? Tuvo que intervenir de nuevo el cielo para terminar la obra que Jesús no terminó. ¿Y eso se cumplió dónde? En Pentecostés. Una vez que llegó Pentecostés y el cielo intervino y el Espíritu Santo se hizo presente, la transformación fue instantánea, fulminante. Ese es el trabajo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo agarra a un individuo con alma de cobarde como un ratón y cuando lo toca lo convierte en un feroz león predicando la palabra del Señor. Aleluya. Pero aquí hay una, y es donde quiero, donde yo me gozo, porque esto da trabajo entenderlo y mucho más trabajo practicarlo. Todos nosotros, y no estoy criticando a nadie, pero soy responsable de estar frente al cuerpo de Jesucristo. Todos nosotros creemos que lo que estamos haciendo estamos cumpliendo 100% con los requerimientos que el cielo tiene para conmigo como cristiano. Y eso no es así. Nosotros no estamos aportando realmente lo que el cielo espera de nosotros. Nos quedamos siempre a medias. Gloria al Señor. Siempre estamos a medias. El Señor vino y Él dice una expresión muy de Él, porque hay cosas que llevan el cuño de Jesús. Yo no vine a ser servido. Yo vine a servir. Y fíjense qué rejuego de palabra ahora en este versículo. Dice, como ellos callaron, el Señor se sentó con mucha calma, sentadito ahí. Para predicar la palabra no hay que estar siempre parado y gritando y saltando. El más famoso sermón del Señor Jesús lo predicó sentadito. Y ahora aquí se sienta y llama a los 12. Los reúne y le va a enseñar algo extraordinario que a nosotros nos hace falta. No solamente oír, nos hace falta apropiarnos
y después de que nos apropiemos, hacerlo parte de nuestra vida. Yo he dicho aquí, donde quiera que predico, que este libro es inútil si nosotros lo que aprendemos no lo hacemos parte de nuestra conducta diaria. Saber la Biblia por saberla, yo creo que el diablo se la sabe bastante bien, pero eso no lo acerca al cielo. El conocimiento, hay una sentencia sobre el conocimiento cuando no es bien administrado. El conocimiento envanece, mientras que el amor edifica. Qué lindo es el Señor. Y escuchen lo que dice el Señor en la palabra. En el 35. Entonces Él se sentó y lo llamó a los 12 y les dijo, aleluya, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. ¿Cómo es esto? Si quiero ser el primero, tengo que ser el postrero y el que sirve a todo el mundo. Nuestra comunidad cristiana, a todos los niveles, está lleno, y no estoy criticando, sino señalando una realidad, de hermanos que quieren ser los primeros en todo. Jesús lo criticó refiriéndose a las autoridades religiosas, los saduceos, los fariseos, los escribas, ocupan los primeros lugares en la sinagoga. Si hay una boda se quieren sentar adelante, siempre quieren estar brillando. Y la realidad del cielo es otra. Hay dos formas que tenemos nosotros de brillar, que es lo que está proyectando la palabra. Y esto aquí, ¿ve? El que quiera ser el primero allá arriba, allá, tiene que ser aquí el postrero. Si quiere aquí ser el primero en todo, allá va a ser el postrero. Y repito que el que aquí quiera ser el primero y lo sea, porque así es la raza humana. ¿Sabe cuál será el premio glorioso que recibirá allá arriba? Será entonces allá arriba el postrero y llevará como galardón la vergüenza eterna, marcando su existencia en el cielo. Esos son principios que el Señor Jesús ha establecido y que nosotros tenemos que dominar. Hermanos, repito, líbreme Dios que esté criticando a alguno de ustedes, pero yo me gozo cuando veo hermanas aquí que se acaba el servicio, barre, el otro limpia, y eso es lindísimo, eso es precioso. ¿Entienden? Siempre como si tuviera algo que hacer, algo. Mire, hermano, la persona que limpia y barre o que mapea en el templo del Señor tiene un trabajo tan digno como el de estar predicando aquí, porque está limpiando el templo del Señor. Y yo sé que cuando lo hacen hay una satisfacción interna que no se consigue con dinero ni con reconocimientos humanos. El servir al Señor es algo más que tener la vista en el galardón humano. Yo sé en mi vida, yo sé cuándo y dónde y quién me va a dar a mí el reconocimiento. Es bonito lo que dicen allá en Santo Domingo, a uno le agrada, lo estimula. Pero yo no trabajo por el reconocimiento humano. No. Yo trabajo porque hay estómagos de niños que necesitan ser llenados y eso es lo que yo tengo en la mira, el estómago de ese niño hambriento. ¿Se entiende eso, hermano? Que consecuentemente con el hecho de realizar un trabajo que a Dios le agrada, porque a Jesús le agrada que le demos pan al hambriento, repito que consecuentemente con ello venga el reconocimiento humano y te traten de elogiar y eso es humano, ¿entienden? Pero no es lo que nos mueve a nosotros. Decíamos anteriormente, hablando del bautizo, que lo que mueve a una persona o debe mover a una persona recién convertida no es el hecho de estar preparado para pasar adelante, aunque es hermoso,
sino es la satisfacción de cumplir con los requerimientos establecidos en este santo libro por el autor más grande de todo, que es el Señor Jesucristo. Él dijo a bautizarse y hay que bautizarse. Él dijo dar de comer al hambriento y yo me gozo cuando hago eso. Y cuando, como decía mi esposa, sabemos de un área ahora que hay tanta pobreza, pues nuestros corazones están en mandarle algo a ese lugar. Yo me imagino, porque pasé por allá y vi un río y unos charcos de agua y los niños bañándose como si fuera una playa. Y eran aguas hasta sucias y malolientes. En eso se han criado ellos. Pero Dios no los ha marcado para eso. Y nosotros podemos hacer la diferencia. Me agrada mucho el testimonio de María, porque eso demuestra que el enemigo no está tranquilo y quiere estar poniéndonos traspiés para que nosotros resbalemos, nos apartemos y nos enfrasquemos en luchas unos con los otros. No. Esta es una iglesia de amor. No vamos a una guerra fratricida ante nosotros. Si yo un día fuera el causante de división, que Dios me saque a mí. Pero si fuera uno de ustedes, yo oro para que lo saque al que venga a traer división a la iglesia. Y ese Espíritu Santo que quiere a la iglesia más que yo, Él capacita a aquellos que ha puesto al frente de la obra para que nos demos cuenta cuando realmente el que viene mandado de Dios, o es un lobo rapaz, o es un Satanás vestido con traje de ángel para tratar de engañar, porque al ser humano lo engaña. Leímos en 24 de Mateo que aún a los elegidos será engañado, pero no dice, pero a los llenos de espíritu no lo engaña nadie. Cuando usted está lleno del espíritu, no hay falso profeta que venga a hacerle un cuento raro, porque inmediatamente, misteriosamente, viene el aviso, se enciende una luz roja que le dice, ten cuidado con lo que hablas y con lo que dices. Y le doy un consejo. Cuando yo estoy frente a alguien que no conozco, con ustedes no tengo necesidad de eso, yo los conozco y ustedes me conocen. Me gusta que hable la persona, yo lo dejo que hable. Y mientras habla, yo le pido a Dios que me revele quién es. Él hablando y yo pidiéndole a Dios, Señor, revélame quién es este. ¿Quién es este? Y a veces, aunque Dios no lo revela, siempre sabemos si es de los nuestros o no es de los nuestros. Pero a veces, lamentablemente, sabiendo que no es de los nuestros, tenemos que andar con guantes de seda, porque vieron aquí que estos 12 discípulos no tienen la visión del maestro. Así, lamentablemente, no todo el mundo tiene la visión de los pastores y no ven el peligro donde realmente está. Nosotros en diferentes oportunidades, el enemigo ha tratado de colarse. Pero mientras el Señor esté cuidando esto, no hay forma, no hay manera, no hay rendija, no hay ventanita por donde entre. Todo está cerrado, todo está bloqueado. El Espíritu Santo hace una obra hermosa y ha hecho, porque sabe Dios, mejor que todos nosotros, que esta institución es de Él. Y aunque imperfecta, porque no hay iglesia perfecta en la tierra. Y la iglesia no es perfecta porque nosotros somos imperfectos. En la medida en que nosotros crezcamos en perfección, la iglesia crecerá en virtudes. Por eso es bueno, hermano, el estudio profundo de la palabra del Señor. Y por eso nosotros hacemos énfasis. Porque vamos a hablar claro. Mire, yo sé aquí quién más o menos lee la Biblia en la casa. Y sé quién no la lee. Nadie me lo ha dicho. Yo no voy a sus casas por la noche ni por el día para estar en eso. Pero es que con solamente entrar por ahí, compararse, con mirarme a los ojos, ya yo lo sé que usted está haciendo. Cuando un padre quiere a un hijo o una madre, los quiere de corazón, y el hijo hace algo que no debió haber hecho, cuando el padre o la madre lo miran a los ojos, dice, este niño hizo algo. Yo no sé qué hizo, pero hizo algo que no está bueno. Y así sucede con ustedes. Cuando algún miembro de la iglesia hace algo que no es agradable ante el Señor o dejó de hacer algo
que hubiera sido agradable, porque dice la Biblia que el que puede hacer algo bueno y no lo hace, le es pecado. Inmediatamente se establece una barrera en la comunicación espiritual con nosotros. Créame lo que es así. Se establece algo que está limitando la comunicación que debe de existir entre el pastor y los miembros de la congregación. Yo quiero que sea abierta. Yo no quiero que ustedes tengan que apelar uno al otro para decir, díganle al pastor. No, señor. Si usted siente algún día, no hagan como estos discípulos. Si no entienden algo, pregúntenos. Estamos abiertos y reconocemos que podemos cometer errores. Nosotros no somos perfectos. El único perfecto es el Señor. Nosotros podemos cometer errores. Y si usted con amor se acerca y nos dice, pastor, yo creo que esto está malo. Mire, la Biblia dice esto aquí, usted dijo esto. Gloria a Dios. Yo bendigo a aquel que me saque de un error, porque hasta ese momento estuve equivocado. Desde ahí para adelante voy a estar seguro y cierto en lo que estoy diciendo. Al respecto, ustedes entienden, hermano. Así que vemos, volviendo y para terminar la prédica, como hombres que deben de tener su corazón, su mente, su esfuerzo en la obra cimera del Evangelio, a veces se le corre la mente y se van para otros lugares. Y como decía mi esposa anteriormente, vienen días ahora en este mes que son festivos y nosotros reconocemos el derecho que cada uno tiene a compartir con su familia, gloria a Dios por lo suyo. Pero a mí lo que no me cabe en la cabeza, que un cuñado de mi marido, de mi mujer, vino a la casa y que yo deje de ir a la iglesia. Por eso no tiene justificación ni aquí, ni en el cielo, ni en ningún lado. Y como yo practico lo que predico, mis hijos han cumplido años y 2 nacieron el mismo día, un día de servicio en la iglesia, y le dije no, celebren el otro día si quiere que yo vaya. Para mí Dios está primero que mi familia, y mi familia es grande. Y cuando usted toma esa resolución, ¿sabe lo que pasa? Que los suyos van a ser los primeros en respetarlo. Mientras vengan a su casa y jueguen como el gato y el ratón, vamos, porque nosotros sabemos que si llegamos ellos no van a ir a la iglesia. Ellos se van a quedar, nos van a hacer comida. Juegan con ustedes. Usted pone las leyes en su casa, usted manda en su casa. Si hay una emergencia, gloria a Dios. Pero el ir a una casa de un cristiano sabiendo que ese día hay servicio, ellos no lo entienden porque no están en el Señor. Y para ellos esto de aquí no tiene significado ninguno, pero para nosotros sí. Para nosotros sí. Yo no quiero ser más cristiano que Jesucristo, pero fueron contados los días que antes de ser pastor yo falté a mi iglesia, muy poquito, en varios años. No recuerdo ninguna ausencia injustificada que yo haya tenido. Por eso puedo hablar en este caso. Jesús dijo, el que quiera padre, madre, hijo, hija, hermana, más que a mí, no es digno de mí. Eso lo dijo él, no lo dicen los pastores. ¿Y por qué entonces a veces nos dejamos arrastrar? El Evangelio es una cosa seria, hermano. Y dice este santo libro que un día, todos nosotros, cristianos, vamos a tener que concurrir ante el tribunal de Cristo para responder por lo que hicimos cuando estuvimos en este cuerpo, sea bueno o sea malo. Qué vergüenza cuando Jesús los llamó, que se quedaron silenciosos, ¿verdad que sí? No había que contestar, porque estaban haciendo algo que no debieron haber hecho. Qué triste será que cuando nosotros seamos llamados ante el tribunal de Cristo, y Él tiene un almanaque precioso, faltaste este día y este día, ¿qué es justificar? Mira, en este día estabas enfermo, este día te sacaron una muela, pero este día estabas haciendo algo que no debiste haber faltado. Créame que es así, yo no exagero. Yo siento en mi vida que Jesús nos va a tratar así. Yo siento en mi vida que cuando lleguemos a la presencia de Dios, entonces cuando vamos a tener conciencia de lo bueno que hicimos en la tierra, de lo bueno que dejamos de hacer en la tierra y de lo malo en que tomamos parte. Por eso me gustaría, hermano, que cada uno tomara una conciencia profunda para todo el aspecto de la vida. Cuando usted está afincado esto, va a Santo Domingo, predica aquí, predica allá, siente una vida gozosa. En su casa se respira un ambiente de libertad espiritual. Hay hogares que son cargados, uno entra y siente un peso como un gas invisible. Aquí pasó algo en este hogar, aquí está pasando algo.
¿Entienden? Pero cuando uno entra y siente la libertad espiritual, nos damos cuenta que ahí se está viviendo una vida acorde con los principios establecidos por el Señor para la familia y de la relación de la familia con la iglesia. Es tiempo, Jesús se acercaba ya, había pasado más de la mitad de su ministerio. Muchos de nosotros hemos pasado ya más de la mitad de nuestra vida. Estamos en la recta final. Vamos a ocuparnos del tiempo en el cielo. No hay tiempo de prepararse cuando uno parta. Jesucristo dice en el capítulo 11 de San Juan, yo soy la resurrección y la vida. El que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Y nuestra misión como iglesia es alcanzar a aquellos que aún no han creído, que aún no se han entregado al Señor y hacerlos entender la magnitud, la tragedia que le espera al individuo que parta de esta tierra sin el Señor Jesucristo. La noche de la eternidad es muy negra, es espantosa, es terrible. Gemidos, aullidos, gritos espantosos de aquellos que no van a estar en la presencia de Dios. Y yo no quisiera que mi familia estuviera, ni la de ustedes tampoco. Pero yo creo que el cielo espera un poquito más de nosotros. Y en la medida en que nos integremos y participemos en el trabajo de la iglesia, el Señor se va a ocupar de los nuestros. A mí no me cabe duda de eso. Yo no le digo que le caiga arriba y le predique, porque la experiencia del Señor Jesucristo como hombre en su familia fue triste. ¿Saben? Una vez en el capítulo 3 de Marcos se narra que la familia de él, la madre y los hermanos, creían que estaba fuera de sí. Léalo para que lo vean. Otra vez uno de los más íntimos, como dijimos anteriormente, Pedro quiso apartarlo de su ministerio. Y así sucede con nosotros. Siempre hay alguien que viene a tratar de entorpecer la buena marcha que tenemos. Pero primero está Él. Cuando lo hacemos Él primero para todo, nuestra vida va a tener un cambio radiante. Vamos a disfrutar entonces cada momento de la vida. Como decía el hermano en la clase, cuando él estaba enfermo. Qué triste es estar enfermo. La vida es terrible para un enfermo cuando las semanas y los meses pasan y no hay esperanza de mejoría. Pues más terrible todavía, repito, para concluir, es la noche de la eternidad sin Dios. Vamos a ponernos de pie.